Hay momentos en la vida donde el silencio de Dios se vuelve ensordecedor, momentos donde la fe no es un sentimiento cálido, sino una decisión brutal de seguir respirando cuando todo indica que deberías rendirte. Esta es la historia de esa noche, la noche que nadie cuenta, la noche anterior al milagro, porque todos hablamos del día en que el Mar Rojo se abrió, pero nadie habla de la noche anterior, cuando los israelitas escuchaban los cascos de los caballos egipcios acercándose en la oscuridad. Todos celebramos la resurrección del domingo, pero pocos se detienen en ese sábado interminable, cuando los discípulos se escondían, traumatizados, convencidos de que todo había sido una mentira. Hoy quiero llevarte a ese lugar incómodo, a esa habitación oscura, donde la fe se encuentra con la desesperación, porque si hay algo que la teología cristiana nos enseña, es que los milagros no nacen en la comodidad de la certeza, sino en el vientre oscuro de la duda más profunda. Imagina por un momento que eres parte de la multitud que siguió a Jesús por 3 años. Has dejado todo: tu trabajo, tu familia, tu reputación. Has visto milagros con tus propios ojos, ciegos que ven, muertos que resucitan, tormentas que obedecen su voz. Y ahora, en cuestión de horas, todo se derrumbó. El maestro está muerto, colgado en una cruz como un criminal común, y tú estás escondido, con las cortinas cerradas, susurrando, porque temes que los soldados romanos vengan también por ti. Esta es la noche antes del milagro, y necesitas escuchar esta historia. Aquí está la verdad teológica que cambiará tu perspectiva. Dios no improvisa. En la economía del reino, el silencio nunca es ausencia, es gestación. Mira el patrón bíblico. José pasó años en una prisión egipcia antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso del mundo. No días, no meses, años de silencio donde Dios parecía haber olvidado su nombre. David fue ungido rey, pero pasó más de una década huyendo en cuevas, escondiéndose como un fugitivo, mientras Saúl intentaba matarlo. Job perdió todo: sus hijos, su salud, su riqueza, su reputación. Y durante 37 capítulos de la Escritura, Dios no dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la teología del silencio divino es en realidad una teología de preparación. El teólogo Jürgen Moltmann lo expresó de manera brillante. Dios está más presente en su aparente ausencia que en cualquier experiencia mística, porque en ese silencio algo profundo está sucediendo en ti. Tus estructuras de control se están desmoronando. Tu necesidad de entenderlo todo se está rindiendo. Tu ego espiritual, ese que piensa que puede negociar con Dios, está muriendo, y esa muerte es necesaria. Piensa en la semilla, cae en la tierra, se entierra en la oscuridad absoluta, y allí, en ese silencio subterráneo, su cáscara debe romperse, debe morir, y solo después de esa muerte, en la oscuridad más profunda, comienza a brotar la vida. Jesús mismo lo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, cuando estés en esa noche oscura del alma, cuando el cielo parezca de bronce y tus oraciones reboten como ecos vacíos, recuerda esto: no estás siendo abandonado, estás siendo preparado. El silencio no es el final de la historia, es el capítulo más importante, el que nadie quiere leer, pero todos necesitan atravesar. Existe un día en el calendario cristiano que casi nadie predica: el Sábado Santo. Ese día entre la cruz y la resurrección, entre la muerte y la vida, entre el desastre y el milagro. Los teólogos lo llaman el día del silencio cósmico. Cristo está en la tumba, el Padre no habla, el Espíritu parece ausente y la humanidad queda suspendida en el vacío más aterrador que existe, la espera sin garantías. Aquí está la pregunta que sacude los cimientos. ¿Puedes confiar en un Dios que no te da explicaciones? Porque eso es exactamente lo que Dios no hizo ese sábado. No envió ángeles a consolar a los discípulos, no abrió los cielos con una voz reconfortante, no dio señales, solo silencio. Y en ese silencio algo extraordinario estaba ocurriendo. Según el credo de los apóstoles, Cristo descendió a los infiernos, fue al lugar de los muertos, al Sheol,
al Hades, al territorio enemigo más profundo, y allí, en el corazón mismo de la muerte, plantó la bandera de la victoria. Mientras los discípulos lloraban, Cristo estaba destruyendo las puertas del infierno desde adentro. Mientras Pedro negaba haberlo conocido, Cristo estaba rescatando a los cautivos de todas las generaciones. Mientras el mundo pensaba que había terminado, el plan de salvación estaba alcanzando su punto culminante. Esta es la lección más brutal y hermosa de la fe cristiana. Lo que parece el final es en realidad el comienzo. Lo que parece derrota es la estrategia de victoria. Lo que parece silencio es el rugido más poderoso del universo, preparándose para estallar. San Juan de la Cruz llamó a esto la noche oscura del alma, pero no la describió como un castigo, sino como un regalo, porque en esa noche Dios te está limpiando de tus falsas imágenes de Él, te está despojando de tu fe transaccional, esa que dice, yo te sirvo si tú me bendices, te está llevando a una fe madura, adulta, que dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Ahora llegamos al punto más difícil, y es este: tu milagro no llegará hasta que estés dispuesto a vivir sin Él. Lee esa frase de nuevo: tu milagro no llegará hasta que estés dispuesto a vivir sin Él. ¿Por qué? Porque Dios no está en el negocio de inflar egos espirituales. Está en el negocio de formar hijos e hijas maduros, que lo amen por quien es Él, no por lo que puede darles. Abraham esperó 25 años por Isaac, no 25 días, no 25 meses, 25 años de silencio, de espera, de promesas que parecían mentiras. Y cuando finalmente Isaac nació, ¿qué pidió Dios? Que lo sacrificara, que pusiera en el altar la misma promesa que había esperado durante décadas. Esa prueba no fue crueldad, fue liberación, porque en ese momento Abraham tuvo que elegir: ¿amo más el regalo o al dador? ¿Adoro la bendición o al bendecidor? Y cuando Abraham levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer, aunque no entendiera, el cielo no pudo contenerse más. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Y allí, en ese monte, apareció el carnero. El milagro llegó justo en el momento en que Abraham demostró que podía vivir sin él. Esta es la paradoja del reino. Cuando sueltas, recibes. Cuando mueres, vives. Cuando te rindes, conquistas. ¿Estás en tu noche oscura ahora mismo? ¿Has orado hasta quedarte sin voz? ¿Has ayunado hasta el agotamiento? ¿Has clamado hasta que tus lágrimas se secaron? Entonces, escucha esto. No estás siendo ignorado, estás siendo forjado. El herrero no golpea el hierro por crueldad, sino porque está creando una espada. El alfarero no aplasta el barro por sadismo, sino porque está formando una vasija de honor. Y Dios no permite el silencio por abandono, sino porque está preparando el escenario para el milagro más grande de tu vida. Pero tienes que resistir, tienes que mantenerte de pie cuando todo en ti quiere caer. Tienes que adorar en la oscuridad, tienes que declarar su fidelidad aunque no la sientas, porque la fe no es un sentimiento, es una decisión. Y entonces llega el domingo. Después de la noche más larga de la historia humana, llega el amanecer. Las mujeres caminan hacia la tumba con especias para ungir un cadáver. Van a terminar un funeral, no a celebrar una resurrección. Van con lágrimas, no con esperanza. Pero cuando llegan, la piedra está rodada, la tumba está vacía. Y un ángel, con voz que sacude la eternidad, declara: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En ese momento, el silencio más largo de la historia se rompe con el grito de victoria más poderoso del universo. La muerte ha sido vencida, el infierno ha sido saqueado, el pecado ha sido derrotado y todo lo que parecía perdido ha sido restaurado con creces. Aquí está tu promesa para hoy. Si estás en tu noche oscura, el amanecer viene. No podría venir, o tal vez venga. Viene, porque esa es la naturaleza de Dios. Él no es un Dios de noches eternas, es un Dios de resurrecciones imposibles. Tu matrimonio, que parece muerto, puede resucitar. Tu salud, que parece perdida, puede ser restaurada. Tu economía, que parece destruida, puede ser multiplicada. Tu propósito, que parece enterrado, puede ser reavivado, pero no según tu calendario, según el suyo. Y mientras esperas, no estás solo en esa noche. Cristo mismo está ahí contigo, porque Él conoce esa oscuridad mejor que nadie. Él caminó por ese valle, Él bebió esa copa, Él soportó ese silencio. Y cuando creas que no puedes más, recuerda, la noche antes del milagro siempre es la más oscura, pero también es la más importante, porque es en esa noche donde se forjan los testimonios que sacudirán generaciones. Así que mantente firme, sigue adorando en la oscuridad, sigue declarando su fidelidad, aunque no la veas. Sigue caminando,
aunque no entiendas, porque tu historia no termina en el viernes de crucifixión, ni siquiera en el sábado de silencio. Tu historia termina en el domingo de resurrección, y ese domingo está más cerca de lo que crees. El cielo guardó silencio, pero solo porque estaba preparando el rugido más poderoso que jamás hayas escuchado. Tu milagro viene, resiste una noche más, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.